Yo no aspiro todavía, y estoy pisando los 80, no aspiro a vivir del teatro en este país. Sigo aspirando a vivir para el teatro. Entonces me tengo que resolver cómo vivo. Yo iba a ser tornero mecánico en el Cerro. El Cerro es un barrio proletario de trabajadores de Montevideo, porque además no tenía ni liceo en aquella época el Cerro. No daba ni para empezar a estudiar otra cosa después de la escuela. Y me acuerdo que tuve un maestro inolvidable en sexto año que se llamaba Filiat, que un día vino y dijo: escriban lo que van a hacer el año que viene. ¿Qué íbamos a hacer al año que viene, después de sexto? Y bueno, yo escribí que iba a ser tornero mecánico, iba a la escuela industrial a aprender ese tipo de cosas. Ya había hecho esto que cuento del maestro con otros compañeros, pero me lo hace a mí además. Me dice: ahora cuando termine la escuela, el horario, ¿para dónde vas? ¿Para tu casa? Le digo: sí, voy para casa. Bueno, yo voy contigo, me dijo. Y se vino para casa a pedirle a mis padres que me dejaran estudiar de maestro. Y mamá, que en ese momento estaba, papá no estaba porque todavía estaba en el frigorífico, le dijo: no, no podemos, no sé cuánto. Y este hombre me llevó al Instituto Normal a hablar con la directora, una directora imponente, María Urticochea. Hay calles hoy en día en Montevideo que afortunadamente alguna calle se llama así. Dijo: bueno, si salva el examen de ingreso, le damos una bequita. ¿Cuánto era la beca? 13 pesos. ¿Cuánto salía el abono del tranvía del Cerro al centro? 3 pesos. Me sobraban 10 pesos para comprar libros, algunos de los cuales tengo todavía. Es decir, he tenido mucha suerte en la vida. Venir a Salto, y he venido algunas veces por distintas cosas, es una cosa que me toca mucho, porque acá empecé 2 actividades en un pueblito que no sé qué es la existencia de él, Pueblo Fernández, en la parte este del departamento, donde por primera vez participé en una misión sociopedagógica que hacíamos los estudiantes de magisterio en esa época en distintos departamentos del interior,
en lo que se llamaban rancheríos, o peor, se llamaban pueblos de ratas, como se les decía en aquella época, donde veníamos y nos instalábamos durante 15 días bajo nuestra responsabilidad. Me refiero a que las faltas que nos las pusieran o ese tipo de cosas, de modo que pudiéramos hacer una actividad extracurricular que eran las misiones sociopedagógicas. La primera fue la de Pueblo Fernández y la primera en la que hicimos teatro fue la de Pueblo Fernández. Es decir, hicimos teatro para esa gente y títeres. Entonces yo siempre digo que estas dos vocaciones de las que hablaba ahí empiezan las dos en ese ámbito de Pueblo Fernández, del departamento de Salto. Cuando abren el IPA, ¿saben lo que es el IPA? Instituto de Profesores Artigas. Yo quería estudiar filosofía, volví a Montevideo con ya mi compañera, mi esposa, a estudiar los dos filosofía. Y pude hacer las dos carreras y de paso cañazo empecé, como pintaba yo, me llamaron para hacer una escenografía en Teatro del Pueblo, un teatro que hoy no existe, pero que fue el primer teatro independiente que hubo en Montevideo en aquellos tiempos. Fíjese el nombre, Teatro del Pueblo. Había nacido en la década del 30, en el marco de la dictadura de Terra acá y de la guerra mundial y del fascismo en Europa, y de la canallada en España, con Franco y con todas estas cosas que pasaron en ese momento. Entonces fue un movimiento que ya nació con una conciencia, el teatro independiente, que nos ayudó a crecer, además como seres humanos, como personas, además de crecer como eventuales artistas. Ya digo, yo pintaba algunos cuadritos allá en el cerro, en casa, y me llamaron para pintar esa escenografía. Faltaba un actor, y me dice el director, ¿no te animás? Y uno, a la edad de ustedes, los que están sentados más allá atrás, se anima a muchas cosas. Si le preguntan más veteranos, cuidan, pero cuando uno tiene 17, 18 años, dice que sí. Y bueno, y empecé a pisar los escenarios y a agarrar los dos caminos. Uno, que en definitiva me dio de comer, y le dio de comer a mis hijos, y que era la enseñanza. El teatro me dio de comer solo cuando fui director de la Comedia Nacional, 6, 7 años ahí en la década del 60, y fíjense la paradoja, cuando salí al exilio 8 años, los 8 años el teatro me dio de comer a mí y a los compañeros del galpón, que tuvimos que salir al exilio, yendo a hacer teatro a 25 países de América, del sur, del centro, del norte y a Europa. Yo tengo hijos de 50 y pico de años y tengo una que acaba de cumplir 15. En ese trayecto de edades que he vivido lo que le ha venido pasando a las generaciones en este país. Por distintos motivos, nosotros tuvimos periodos muy interesantes desde el punto de vista de la cultura y de la educación, que fueron, sobre todo, a mí tuve la suerte de haber vivido los años 40, 50, 60, principios de los 70 ya fueron dolorosos por la pérdida de algunos. Ya empezamos a perder estudiantes, compañeros, etc.
Y después vino la cosa terrible de la dictadura como yugulación de nuestra historia, de alguna manera. Es decir, ahí se trató de cortar las venas que venían alimentando a la sociedad uruguaya en todo su trayecto. Había sido actor, o soy actor, director, iluminador, maquinista, tuvimos que hacer los teatros en aquella época. Piensen ustedes que en la década del 40 estaba el Teatro Solís y después los teatros de empresas que buscaban ganar plata con el teatro y que normalmente traían elencos argentinos. Ya el teatro acá no se caracteriza por lo que viene de Argentina. Desde hace 40, 50, 60 años, el teatro nuestro es nuestro, para bien o para mal. Me considero más director que actor, me siento muy cómodo en la iluminación, por ejemplo, porque tuve que planificar, yo que no me animaba a arreglar lo fusible de mi casa, cuando era botija o adolescente, tuve que estudiar tanto electricidad que me fui convirtiendo en un especialista del asunto, porque había que montar los teatros, construir las instalaciones, idear los reguladores de la intensidad de la luz, que no siempre fueron traídos de Europa. Empezamos con damajuanas llenas de agua, donde metíamos la punta de un cable al fondo de la damajuana y la otra punta de un cable iba entrando en el agua. Largábamos con un riel, con una poleita, se iba metiendo. A medida que se acercaba, si le echábamos sal al agua, iba subiendo la intensidad de la luz. Si no le echábamos agua, entraba el asunto, no venía nada, hasta que tocaban los dos cablecitos y se prendía de golpe. Y esto fue creando un lenguaje de la luz, cómo hacíamos los amaneceres, cómo hacíamos las distintas cosas. Eso está dentro de la dirección también. Un poco. Esto ha cambiado un poco. Ha cambiado un poco porque nuestro repertorio lo definía un gran maestro que tuvimos la suerte de tener, Atahualpa del Ciopo, un hombre de Canelones, criado en Canelones, jugador de fútbol del cuadro de Canelones, pero que fue un director inolvidable. Fue director, no actuó nunca, ni hizo otra cosa que la dirección. Y él decía, el teatro es la universidad del hombre, del que no puede ir a la universidad. No sé si me explico. Y el que va a la universidad también. Pero es la universidad del hombre, donde el hombre se enriquece yendo al teatro. El teatro salió mal herido de la dictadura, como muchas cosas salieron mal heridas, ni hablo de la educación. Que un presidente de la República le diga a los jóvenes demagógicamente que no hay que tener los ojos en la nuca, es porque no quiere que miren para atrás. Porque yo no tengo los ojos en la nuca, ustedes tampoco. Pero tenemos esta posibilidad. Y cuando hago así, yo sé lo que le debo a mi padre, a mi madre, a mis maestros, imponentes maestros que tuve, a los que no trato de ignorarlos. Ando un poco triste
por cómo están las cosas en este momento. Si querés que te diga, empezar por algo, primero porque hacíamos un teatro, el Teatro Independiente. ¿Cómo se sostenía? Cada teatro tenía socios que eran hinchas de ese teatro, porque los teatros independientes tenían cada uno su perfil, su característica. Entonces la gente se asociaba al teatro que hacía el repertorio que más le interesaba, o que seguía una concepción que le interesaba a la gente, o que le gustaba ver el arte por el arte u otro tipo de cosas. Hoy es siempre todavía. Para salirle al paso, ya Machado le estaba saliendo al paso a esa frase que hoy empieza el futuro y no tengo nada que ver con lo que tengo detrás mío. Yo me acuerdo cuando alguien acuñó en este país la palabra postdictadura, no hay que tener los ojos en la nuca. Yo dije, yo no los tengo en la nuca, pero puedo hacer esto. Y cuando hago esto, ¿a quién veo primero? A mi padre. Es la manera de que tengo de ver a aquel obrero del frigorífico en el cerro, que era mi gran maestro, casi analfabeto, inmigrante español. Es decir, si uno cree que no tiene que tener maestros, pobre de él. Lo que uno le debe a tanta gente. Sí, yo creo en la educación para el arte. Empecemos por ahí. Es decir, yo también tuve mis maestros. A pesar de venir de muchos años atrás, lo que uno le debió a don Miguel de Santa María, director de Teatro del Pueblo de aquellos tiempos, a los grandes maestros de la Comedia Nacional como fueron Margarita Sirgu y Orestes Caviglia, que fueron gente de Argentina traídos acá para empezar a formarnos los directores, por lo menos ver puestas, o Atahualpa del Siopo. Pero también les hago un cuento. Cuando yo terminé la dirección de la escuela, que ya cumplía 75 años, me tendría que haber ido a los 70, pero se hicieron los distraídos y me dejaron hasta los 75. Reuní a los muchachos y les dije, miren, les voy a hacer 2 preguntas. Contéstenla por escrito, me contestan en un papelito, no firmen, porque no me importa lo que contesta cada uno, ni yo voy a tener un juicio sobre lo que contesta cada uno, sino sobre lo que pase con las respuestas. Y las 2 preguntas eran, ¿oyó hablar alguna vez de Atahualpa del Siopo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿tiene idea de cuál fue su contribución al desarrollo del teatro uruguayo? Más de la mitad de los botijas no habían oído hablar. Por eso digo, ¿cuánto hacemos así? Yo no le estaba preguntando por Florencio Sánchez, ni por Herrerita, ni por... Estaba preguntando por el viejo Atahualpa, el maestro de maestros en el teatro, porque no solo era maestro de teatro, sino maestro de seres humanos, maestro de artistas con un concepto, respeto de la función del arte, y los chiquilines ya no lo oían nombrar. Y esto es grave. No lo digo contra los muchachos, porque para mí
El que ignora el pasado no tiene él la culpa. La tienen los viejos pícaros, que no quieren que los muchachos sepan cómo fue el pasado. El teatro nuestro ocupa este momento, pero a su vez ellos van, pero hagan así y hagan así y hagan así, por una sencilla razón, muchachos, porque el que no sabe de dónde viene, tampoco sabe a dónde va, más bien lo lleva. No sé si me explico con esto. El que no sabe de dónde viene, si yo no sé que mi padre es el viejo Claudio, obrero del frigorífico, las cosas que me enseñaba ese hombre, o mi madre, costurera, las cosas que me enseñaba. Y después pasé a la escuela y vinieron los maestros. El libreto de dirección es un libreto como cualquier libreto que tiene de este lado el texto y de este lado la contracara blanca de la página anterior. No sé si me explico. Las páginas están escritas solo de un lado y del otro lado está en blanco. Entonces, el director, fanático, director, ¿eh? Numera todos los parlamentos, del 1 al 12.000, numera. Parlamento 5, se mueve el actor de tal lado a tal lado, hace esto, ta, cuidado con, acá dice esto con tal entonación, ta. Mis primeros libretos de dirección tienen esta inseguridad. Le llamo inseguridad a la desconfianza en el otro. No sé si me explico. Fui aprendiendo a no hacer libreto de dirección, a llevar yo una propuesta, no cuento tres y digo y giro en un ángulo de tantos grados, no. Esperaba que el actor, vamos a mover, primero vamos a hacer la mesa. Al hacer la mesa, estudiar, leer los acentos, los tonos, los significados, y ahora vamos a mover. Bueno, yo no tengo el movimiento, empiecen a mover. Y pasa muchas veces que el actor propone cosas mucho mejor que las que uno pensó. A veces no, pero a veces sí. Yo te diría que yo me sentí cómodo en muchos géneros, en general en los clásicos distantes, en los clásicos más cercanos, los renacentistas, me refiero a los Shakespeare, a los Lope de Vega, hablo de gente de distintos países, de distintas culturas, a los más cercanos en el siglo XX, principios, los Chekhov, esos grandes autores de principios del siglo, fines del XIX y principios del XX, y después los que llamaríamos buscadores de nuevas formas, que están los dos, los creadores del teatro ideológico, no en el sentido de generar conductas políticas. Yo no soy de teatro de banderitas, no sé si me explico, sino de teatro que le permita a la gente ver la realidad como en general los prejuicios que tiene no se la permite ver, que es Brecht, por ejemplo. O ver la realidad filosófica, que los prejuicios de la realidad tampoco se los permite ver, como son los nuevos autores tipo Ionesco, Beckett, que no hacen un teatro histórico ideológico, sino un teatro filosófico.
me interesaron siempre los dos, los hice a los dos, fui muy feliz con los dos, y en nuestro campo he sido muy feliz con nuestros autores. Desde que empieza a haber un teatro rioplatense, ¿verdad? Un teatro nacional, es decir, los Florencio Sánchez, los Ernesto Herrera, yo logré dirigir dos, Malalaya, y ahora dirigir esta de Herrerita. ¿Qué es Sánchez? Por favor. ¿Y qué son nuestros autores? Incluso los más cercanos, los más... Es que no se hace mucho tampoco. No se hacen mucho tampoco. Los Maggi. Yo dirigí varios Maggi, Carlos Maggi, un autor que fue un autor con un ojo crítico, con una cosa, a pesar de que él es un hombre de partido tradicional, pero lo mira la cosa con una mirada crítica, y me tocó hacerle como 3 o 4 obras seguidas, y después dejó. Y están escribiendo poco. La gente que importa que escriba, no está escribiendo. Quizá piensan que no los van a hacer, porque ven que el teatro agarra por otro lado. Es un llamado de atención que tiene que nacer en los propios jóvenes. Kant dice una cosa, dice muchas, por Dios, pero dice una cosa que vale para cualquier cosa que uno haga en la vida. Y es lo siguiente: un ser humano para otro ser humano será siempre un fin y nunca un medio. No uso a otro, le dedico todo lo que tengo a otro. No sé si me explico. Sea médico, sea artista, sea docente, sea lo que sea. ¿Y eso te parece que...? Para ayudar a la gente al abrir los ojos. Porque si yo vengo y estoy con toda la televisión acá, yo siempre digo, yo hice La resistible ascensión de Arturo Ui en la predictadura, en el año 72. Hice con el Galpón la parábola que escribe Brecht sobre la ascensión de Hitler al poder. Pero no se llama Hitler, le inventa un nombre, Arturo Ui, es un gángster, ocurre en Chicago, la saca porque Brecht dice, tengo que convencer hasta el que se sienta viniendo de una reunión del partido nazi, a convencerlo de que el nazismo es eso, a romperle, no sé si me explico, romperle el tejido que no deja ver lo que en realidad está ocurriendo en la historia. Y él no escribía obras realistas. Cuando él escribe esa obra que yo puse con la Comedia Nacional en el año 64, La vida de Galileo Galilei, ¿por qué la escribe? Para ver hacia dónde está yendo la ciencia. La ciencia, que fue una gran creación del ser humano, pasa a convertirse en un instrumento de muerte. No sé si me explico. Lo que se invierte en el siglo XX en investigación científica, el 90 y tantos % es en modo de destruir la vida humana. Es decir, la ciencia que concurre a la guerra, la ciencia que genera poder de destrucción en el plano de la guerra. Tanto que él estrena la obra en Estados Unidos
en el 39. Fíjense, no empezó, está empezando ahí la Segunda Guerra Mundial. 39, es ese año. Pero después que Estados Unidos tira la bomba atómica en Nagasaki e Hiroshima, de Japón, donde mueren cientos de miles de seres humanos, él escribe el final de la obra. Que yo digo siempre, esta y otras obras tendrían que estar permanentemente en cartel para que los jóvenes la pudieran estar viendo, cada generación, cada camada humana pudiera verla. ¿Qué pasa en este momento, muchachos? Ustedes miren los diarios. Montevideo, primero, tiene más espectáculos ahora, o tantos, como puede tener París, Londres, 40, 50 espectáculos de teatro. Primera cosa, no hay público para eso. No hay público para eso. Salvo el público que lo hayamos convertido en un público tonto que va a ver dónde le hacen cosquillas. Que eso además es lo que está pasando. Totalmente. Es decir, Galileo Galilei, esa obra de Brecht, que tendría que estar en cartel permanentemente para que todas las generaciones lo vieran. Digo eso como digo una obra de Shakespeare o una obra de Molière, los grandes textos tendrían que estar en cartel. De vez en cuando, digo, aparecer para que la gente los pueda ver. Es una obra, es una gran parábola sobre una cosa que estamos hablando hasta con repetición. La responsabilidad del hombre de ciencia con el prójimo. Un hombre de ciencia que trabaja en la producción de artefactos para la muerte es un canalla. No es un hombre de ciencia. No sé si me explico. Imagínense la inversión que hay en el mundo desde hace décadas y décadas de hombres de ciencia que hacen descubrimientos para matar a los demás hombres. Él escribe una gran parábola sobre con Galileo, sobre este gran tema. Esto me llevó a ser actualmente integrante de la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina. Yo no sé nada de medicina. Pero en la Facultad de Ética tiene que haber uno que no sea médico, primero. Es la Comisión de Ética. Tiene que haber uno que no sea médico. Y si además maneja los conceptos filosóficos elaborados por la humanidad sobre qué es ser médico, desde el juramento de Hipócrates en adelante, estoy hablando de otro griego que está ya al principio de la historia, porque yo tengo ese fanatismo, soy fanático de eso. Yo no podría tener un obrero que trabaje para mi riqueza. No podría tener. No puedo. Puedo tener, yo qué sé, un colaborador, una cosa que trabajemos juntos, que no sé si me explico, pero no alguien que lo uso de medio. Hay que confiar en el espectador, tener confianza en el espectador como ser humano
Esa obra duraba 4 horas. El Solís estaba lleno todos los días las 4 horas. La gente salía un ratito entre las 2 primeras horas y las otras 2, salía a fumar al hall, entraba, veía las 2 horas. Pero a mí se me ocurrió proponer en la Comisión de Teatros Municipales hacer la obra para los niños de cuarto, quinto y sexto de las escuelas públicas, en la tarde. El elenco estaba de acuerdo, claro, tenía que hacer un Galileo de 4 horas de tarde y después un Galileo de 4 horas de noche. Pero bueno, me dijeron, Rubén, van a romper el teatro. Dije, bueno, que vengan con los maestros, nosotros ponemos todos los acomodadores, toda la cosa, vamos a probar. Nunca pasó nada, 4 horas así, los botijas de cuarto, quinto y sexto. El año, no, hace 4 o 5 años, yo ya no estaba en el galpón, porque si no me hubiera ido en ese momento, me fui por otras razones, el socio espectacular, el socio consumidor, que quiere tener obras baratas y de supermercado, hace el Galileo. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duraba? 2 horas. Hay que desconfiar de la gente, ¿eh? Hay que tenerle miedo a la gente, ¿eh? Para sacarle la mitad de una obra a una obra que no tiene un parlamento de desperdicio, como no tienen las grandes obras, los grandes textos. Porque hay obras que tanto da, que las cortes por la mitad o que le hagan cualquier cosa, son bobadas, no son obras de arte. Y me gustaría que usted contara cómo fue porque me supongo que encarnar Artigas debe haber sido no solo un orgullo, sino para un actor, sino un compromiso muy grande, ¿no? ¿Cómo fue el proceso creativo de ese personaje? Fue bravo. ¿Y cuánto influyó Atahualpa también ahí? Bueno, ser dirigido por Atahualpa era una ayuda muy grande, pero yo me hacía a mí mismo el chiste, ¿cómo voy a hacer de Artigas con este físico? Si se cruzaba a nado el río Uruguay para ir a acostarse con Melchor a Cuenca, del otro lado, Artigas. Y yo con este físico que voy a atravesar, bueno, o cosas, me hacía el chiste, ¿no? Pero fue realmente una experiencia, primero escribirlo, pues lo escribimos con Milton Esquinca, el autor que ustedes conocen, nuestro, que afortunadamente todavía lo tenemos entre nosotros, tiene 80 y algo. Él estaba en México también. Y el problema nuestro que teníamos era cómo nos informábamos sobre Artigas. Porque ninguno de nosotros era profesor de historia, me había manejado los temas, los documentos, las cosas. Y nos ayudó mucho un libro cubano, porque habíamos ido a Cuba más de una vez a trabajar, y logramos hacernos de un libro cubano que se llama Artigas, y que es la selección de documentos. No tiene ninguna, no hay teoría sobre Artigas. Se dedica a reproducir los textos de Artigas, porque Fidel es un fanático de Artigas y lo conoce así. Yo he estado más de una vez con él, charlando, y sabe Artigas como loco, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de tener ese libro, además.
Y el texto final de la obra, tú decís que la viste, el texto final, cuando Artigas recibe, él está ya de poncho negro, él termina la obra ahí, recibe un militar que le trae una invitación de Rivera para que vuelva al Uruguay. Y Artigas, ustedes saben que no volvió, en el año 41, cuando ya Rivera había dado el golpe de Estado acá, había hecho todas las diabluras posibles, manda a invitar al jefe, al capo. Y encontramos el documento de la carta que Artigas le manda a Rivera, que es una maravilla, y que acá la gente casi no lo conocía, porque ya les digo, el Artigas que fuimos abriéndole campo en la educación fue el Artigas del Banco República, no sé si me explico, un Artigas pasteurizado, un Artigas para los mandones, y no para la gente en la que pensó Artigas toda su vida, ¿verdad? Y me acuerdo que yo hacía esa escena y se me caían las lágrimas todos los días, me habrás visto vos, todos los días. El día que no lloro, pido para empezar de nuevo la obra, porque digo, estoy haciéndolo por arriba. Y estábamos en el Teatro San Martín, antes de venir al Uruguay. Había caído la dictadura argentina, pero la de acá no había caído todavía. El año 85, principio del 85. Y nos invita desde México a venir a Buenos Aires con el Artigas y otros textos, el director del Teatro San Martín de Buenos Aires. Y allá vinimos. Y un día vamos a hablar con él para ver la organización de toda la puesta de las obras y eso. Y viene Gassman, Vittorio Gassman, el gran actor italiano que iba a trabajar en el San Martín después que nosotros. Y se encuentra con Atahualpa del Siopo, se arrodilla y le agarra las manos. Le dice, maestro, por suerte lo conozco. Y este hombre que lo veíamos todos los días, ¿verdad? Hoy los jóvenes se le ha privado el derecho de conocerlo, de mirar así y ver ese viejo. No logramos que escribiera. Este es otro problema.